La Deep Web ha sido objeto de numerosas investigaciones policíacas. La reputación que tiene está bien ganada. Es un sitio donde no de manera exclusiva, pero sí de modo obvio, la gente va a hacer cosas que sería peligroso en la internet normal. Pornografía infantil, drogas, venta de mercancía robada y dícese además que sicariato. A veces usamos internet para resguardar nuestra privacidad, pero la Deep Web es simple y llanamente una herramienta donde algunos usuarios buscan sentirse a salvo de la persecución policíaca y el ojo de la justicia. El fenómeno de la Deep Web ha caído bastante, pues ya se ha demostrado en diversas oportunidades que Tor, el programa más popular para navegar a través de ella, no es del todo seguro. Tor se vende como una herramienta de anonimato total, algo que hace imposible detectar la identidad de alguien al costo de navegar de manera muy lenta pero segura. Sin embargo, ya se ha demostrado que si la justicia, sobre todo en países desarrollados, quiere dar con un individuo, lo hará, aun cuando esté usando el programa Tor a toda su capacidad. Pero antes de que el FBI o la Interpol le echara un baldazo de agua fría a los cibercriminales, algunas leyendas suscitadas en la Deep Web se hicieron fama por su naturaleza mórbida y horrorosa más allá de la imaginación. Una historia que incluso ha sido transformada en creepypasta, pero cuya veracidad está en boga. Es Lolita Slave Girl, traducido como Lolita Esclava de Juguete. La historia Lolita Esclava de Juguete apareció por primera vez en la Deep Web, pero incluso en este submundo horrorizó tanto a los internautas que se popularizó, causando un efecto dominó. Hoy, versiones en español pueden ser conseguidas incluso en la red normal. Primero, para la audiencia que no lo sepa, es menester aclarar qué significa la palabra Lolita. Si lo buscas en Google, lo más probable es que te aparezca un libro del autor ruso Vladimir Nabokov sobre una niña de 12 años que es objeto de profundos deseos sexuales por parte de su padrastro. El término Lolita viene entonces de este libro y se refiere a niñas en etapa de pubertad que atraen a hombres maduros a cambio de obtener algún objeto de deseo material. De entrada, esto te hace entender por dónde van los tiros del título de esta leyenda urbana tan atroz llamada Lolita Esclava de Juguete. Empieza escrita en modo de primera persona por un supuesto cirujano que viene de las periferias del este europeo. El este europeo tiene países que han sufrido de guerras relativamente recientes y por ende han sido víctimas de hambruna, enfermedades y miseria. Con esto, la historia deja claro que estos acontecimientos toman lugar en una sociedad que está moralmente en bancarrota. El doctor explica que como las leyes y las autoridades no se aplican casi en lo absoluto debido a la profunda crisis social de los conflictos bélicos que han ocurrido, hay muchos niños huérfanos. Los orfanatos en estos países no se dan abasto. Entre los niños hay niñas. Algunas con suerte son adoptadas, pero otras en cambio no. Lo interesante es qué sucede con ellas. El supuesto cirujano nos explica que son abandonadas a su suerte en la calle o vendidas a muy buen precio por dueños de prostíbulos. El orfanato sabe de trasfondo que estas cosas suceden, pero la alegría de tener una boca menos que alimentar es mayor que la ética. Y por lo tanto ceden, saliendo beneficiados además económicamente. Con esto ganan que se destruyan todos los antecedentes, partida de nacimiento y documentos del menor para que nadie los pueda rastrear más nunca. Quien escribe la historia deja muy claro que él es una persona en buena posición económica, quien compra niñas para ser llevadas a su residencia. Deja claro que en el orfanato no le hacen preguntas, aunque sospecha que el personal cree que las usa para vender sus órganos a personas con dinero que lo necesitan. Pero él orgullosamente niega esto, para decir que ha encontrado algo mucho más rentable.
convertirlas en un juguete sexual que venderá por 30 o incluso $40.000 americanos. El procedimiento detallado a través de esta confesión reza no solo de un entrenamiento psicológico para que la niña acepte su destino, sino además de ciertas modificaciones quirúrgicas a su cuerpo. El hombre se enorgullece también de crear muñecas que están vivas, o por lo menos eso clama, que pueden ser usadas durante años antes de ser desechadas. Él explica que consigue mantenerlas tranquilas porque les administra anestésicos y en muchos casos les amputa las piernas y los brazos hasta los codos y las rodillas. En su lugar, coloca prótesis delicadas que hacen que las chiquillas parezcan muñecas. Aparte, hace otro procedimiento quirúrgico para cortar sus cuerdas bucales, a modo de prevenir cualquier peligro que lo pueda meter en problemas o incluso ahorrar simples molestias a sus clientes. Relata que les quita los dientes, a fin de evitar que se defiendan de sus verdugos mordiendo. Con esto afirma matar a 2 pájaros de un tiro, porque las alimenta a través de una mamadera 4 veces por día, a veces con té, a veces con papilla, hasta llenar todos los requerimientos nutricionales y hacer que mantengan una figura atractiva para el comprador. El cirujano cuenta que este no es un proceso que se hace de golpe, sino que es algo largo y difícil. Algunas no sobreviven al procedimiento ni la transformación, pero afirma que la mayoría sí. La meta final es crear una muñeca humana. He ahí el título de la historia: Lolita, esclava de juguete. La narración continúa y cada detalle es más atroz y horroroso que el anterior. La cuestión es la siguiente: ¿es esta historia real? La verdad es complicada. Es real parcialmente. Quizá para tranquilidad tuya, la historia en sí, Lolita, esclava de juguete, no es real, o por lo menos yo dudo mucho que lo sea. Para empezar, ¿qué motivos tiene un doctor clandestino de revelar al mundo esta información, dando además datos casi precisos de su ubicación? Es un suicidio, tendría todo el mundo tras él. Esto suena mucho más a historia grotesca que a realidad. De trasfondo, esta leyenda intenta venderse como algo que sucedió hace 20 o 30 años, cuando los conflictos y el nivel de pobreza en Europa del Este eran mucho más agudos. Sin embargo, hay muchos detalles que no cuadran y que convierten a Lolita, esclava de juguete, en una simple historia escandalosa. Pero esta historia se ha basado parcialmente en la realidad. La Deep Web es un sitio donde se deposita comúnmente material de pornografía infantil, por lo que es menester ir más allá. Hay que ir a quienes crean dicho material, y quienes lo hacen deben tener niños en su poder, pues ellos simplemente están cubriendo la demanda de lo que posiblemente, junto a las drogas, sea el mercado más grande de la Deep Web, el de pederastas que están incluso dispuestos a pagar por este material. Se sabe que hay simple pornografía infantil y que luego entra lo peor, los fetichistas. Estas personas representan una minoría dentro de una minoría, y en ese mismo diminuto mercado habría que ver quiénes tienen dinero para pagar semejantes fetiches y quiénes no, por no hablar de quiénes se atreverían a hacerlo y quiénes no. Es un tema profundo del que no sé si quiero enterarme más. Quizá la realidad no sea tan expresamente mórbida y horrenda como lo que relata Lolita, esclava de juguete. Quizá incluso sea imposible hacer las modificaciones quirúrgicas que la historia detalla, pero sin embargo, ahora sabes a qué me refiero cuando digo que puede ser parcialmente real. Sin dudas, una muestra más del increíble nivel de maldad que puede albergar este mundo.